La navegación tiene sus dificultades, más aún si se anda por tierra. Arena de antiguas marejadas, ripios de sal y vientos engañosos. Hoy arribé sin darme cuenta a este desierto mentiroso, lugar de batallas y disputas, de extranjeros y nativos, de lenguas que aún susurra el cielo cuando cae el alba y el sol descongela la helada de invierno. Apenas anclé mi barco en estas zonas, supe que me quedaría un buen tiempo. Paciencia, tripulación, la historia recién comienza. Nos esperan mitos, leyendas, testimonios y relatos cargados de verdades. ...24 de marzo... Viejos navegantes me señalaron por la zona una isla. Yo no vi ninguna. Después de meses en alta mar, di con este lugar al que llaman La Pampa. Lo señalaré en el mapa para no perderla de vista. Estimados tripulantes, aquí no hay ninguna isla. Tienen ante ustedes una vasta tierra cargada de memorias. Hace 50 años, las fuerzas de seguridad encabezaron detenciones y secuestros en el marco de los operativos contra la subversión. Tiempo después se instalaría en el país una dictadura cívico-militar con el objetivo de imponer un sistema económico neoliberal y el disciplinamiento de toda una generación con base en la ejecución del terrorismo de Estado. Esto fue la desaparición de toda persona que se opusiera al régimen, la destrucción de los lazos sociales y el quiebre de la estructura económica distributiva en pos de la concentración, la especulación y la consolidación de una lógica neocolonial. Cada 24 de marzo, en todo el territorio argentino, se despliega en las calles una multitud para decir nunca más. Nosotros valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Por otra parte, estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros, durante los 70 hubo una guerra. Y en esa guerra, las fuerzas del Estado cometieron excesos. Y por tener el monopolio de la violencia, le vale todo el peso de la ley. Pero también los terroristas de Montoneros, los terroristas del ELERP, mataron gente, asesinaron gente, torturaron gente, pusieron bombas, e hicieron un desastre y también cometieron delitos de lesa humanidad. Además, tampoco estamos de acuerdo con los curros de los derechos humanos, aquellos que usaron la ideología para ganar plata, para hacer negocios turbios, o no recuerdan algo así como sueños compartidos, o lo que es la propia Universidad de Madres Plaza de Mayo. Por lo tanto, ¿saben qué? Ustedes sigan discutiendo la historia, sigan tratando de discutir la historia, reescribirla. Nosotros venimos acá, ¿saben qué? Para gobernar, para una Argentina nueva, una Argentina distinta, que es imposible con los mismos de siempre. Y nosotros nos vamos a ocupar de aquellas personas que están bajo la línea de la pobreza, bajo la línea de indigencia, del 60% de chicos que no pueden morfar. De eso nos vamos a ocupar nosotros. ¿Por qué estamos hoy acá? Para recordar a los desaparecidos, para no olvidarnos de lo que pasó en este país y no dejar
que se perpetúen los discursos que está dando el gobierno actualmente, planteando narrativas que confunden a la gente y que invisibilizan algo terrible que pasó y que no debe volver a pasar. Sí, siempre estuvimos presentes. ¿A qué te dedicas? Fui docente de arte, soy trabajadora de la cultura, soy alfarera. ¿Crees que la escuela es importante a la hora de recordar las políticas de memoria, verdad y justicia? Sí, por supuesto. Tenemos una gran responsabilidad y tenemos que hacer mucha autocrítica desde la educación, porque si no estamos retrocediendo. ¿Por qué crees que se produce el negacionismo? ¿Hay una historia no contada? Sí, creo que son muchas las causas. Discursos que confunden, historias que por ahí no han sido del todo contadas, intereses, por supuesto, intereses económicos que priman sobre lo ideológico. ¿Por qué crees que se produce el negacionismo? ¿Crees que hay una historia no contada? ¿Por qué se produce el negacionismo? Y por una cuestión de intereses, me parece a mí. Se llega a tocar más que nada a los intereses de los poderosos, de las grandes empresas, de las multinacionales. Y bueno, y eso es lo que provoca este gobierno, que es el negacionismo constante desde antes que asumiera, y hoy lo reafirma de una forma lastimosa, porque hemos escuchado a las madres, a las abuelas, dar su testimonio, y creo que es bastante doloroso, no solamente para los que tienen familiares desaparecidos, sino para quienes acompañamos la causa. ¿Qué crees que tiene que hacer la sociedad para enfrentar esto? Lo que tiene que hacer la sociedad, involucrarse más, unirse más, consolidarse más como sociedad, y no dejar que un gobierno, una persona o un funcionario intente arrebatarnos derechos que nos han costado sangre, desaparecidos, muertos. Después de tantos años, el actual gobierno elegido democráticamente está intentando socavar años de construcción histórica por la memoria, la verdad y la justicia bajo la ya conocida teoría de los dos demonios. Este planteo disputa la idea del terrorismo de Estado, busca justificar las violaciones a los derechos humanos y sostiene la existencia de una guerra. Varias investigaciones sobre el tema han probado lo injustificable de esta teoría. La Corte Suprema de Justicia se ha expedido sobre la cuestión y miles de testimonios dan pruebas de sobra para comprender que el Estado ni las fuerzas que lo integran están al margen de la aplicación de la ley. Habrá historias no contadas, pero la verdad se sostiene sin dudas en la memoria del pueblo y a él le debe su voz la historia.
Hace más de 4 décadas, grupos terroristas asesinaron, pusieron bombas, secuestraron, lastimaron y aterrorizaron a miles de argentinos, extranjeros, adultos y niños, peronistas, radicales, personas apolíticas, civiles, uniformados, gente pudiente y gente muy humilde, a la que usaron de excusa para lograr la disolución nacional, la desunión entre los argentinos y tratar de que flameara un trapo rojo ajeno a nuestras costumbres y tradiciones y a lo que la patria argentina es, fue y será. ¿Por qué viniste hoy? Y vengo porque para repudiar primero que nada, conmemorar el 24 de marzo y repudiar todo lo que está haciendo este gobierno negacionista que duele mucho, angustia mucho. Yo tengo 62 años y bueno, tener que estar peleando por nuestros derechos a esta altura de mi vida es muy doloroso. ¿Por qué crees que se produce el negacionismo? ¿Crees que hay una historia no contada? Yo creo que cuando ellos hablan de la verdad completa es que digan dónde están los nietos que faltan, qué hicieron con los desaparecidos, dónde están. Esa sería la verdad completa. Porque fue todo el aparato del Estado con toda su fuerza y potencia represiva contra un pueblo. En realidad, todas las organizaciones armadas ya cuando viene la dictadura estaban ya diseminadas, porque ya estaban desmanteladas, quedaban muy poca gente y lo que hicieron fue reprimir estudiantes, trabajadores, gente que lo único que hacía era tener una vida normal, vivir, trabajar, estudiar y se la agarraron con esa gente. ¿A qué te dedicas? Yo toda mi vida fui panadera y siempre fui militante. Raúl, ¿por qué marchas? Y hay 30.000 que faltan. Alguien tiene que venir. Me emociono. No puedo hablar de eso. Son muchos años y me acuerdo de esa época que fue muy dura para mí, para mi familia, entonces me cuesta mucho. ¿Es jubilado? Sí, ¿A qué se dedicó? soy ingeniero civil. ¿Por qué cree que se produce el negacionismo? Y el negacionismo es la historia de la Argentina, de 1810 de la época. Es la gente que estaba con Saavedra, la que estaba con Moreno, la que estuvo con Rivadavia, la que estaba con San Martín. Son las dos Argentinas de siempre. Hoy conviven desde Martínez Dios y lo que representaba, conviven con Menem, convivieron con De la Rúa, con Macri, ahora con Milei. ¿Qué cree que tiene que hacer la sociedad para sostener las políticas de memoria? Esto, no olvidar y dejar un poco el TikTok y esas cositas que no enseñan, confunden, y profundizar en los autores que cuentan la historia real de la Argentina y no las mentiras. Negacionismo. ¿Creen que hay una historia que no se contó? No, sin duda estos discursos responden a ciertos intereses. No es casual que después de más de 40 años de democracia ininterrumpida y genocidas juzgados vuelva un gobierno con ciertos y claros intereses económicos en contra del pueblo. Si le pudieran dejar un mensaje a una persona que sufrió el terrorismo de Estado, ¿qué le dirían? Te abrazo enormemente y nada, y acá hay pibes que te escuchan y sin duda alguna replican tu mensaje. Los secundarios, por esos dueños de los pibes que no están, dando el ejemplo, militaré, por la memoria de los del 76, unidad hasta que duela, no tenemos otra opción, si queremos más derechos,
Los alumnos del siglo XXI fuimos adoctrinados en un relato historietístico, maniqueo y reduccionista. Si la teoría de los dos demonios ya era en sí misma reduccionista, dado que le salvaba el pellejo a la casta política, responsable primero de impulsar el terrorismo y después de promover la represión ilegal, la primera década del siglo XXI conoció la teoría del demonio único. La teoría del demonio único dice más o menos así: el horror de la década del 70 empieza un 24 de marzo de 1976, día en que las Fuerzas Armadas encabezan un golpe de Estado, poniendo en marcha un plan de aniquilamiento de jóvenes idealistas que luchaban por un mundo mejor, dejando como saldo 30.000 desaparecidos. Y lo que tampoco les convenía era contarnos que, según las mismas organizaciones terroristas, lo que atravesaba a la Argentina en la década del 70 era un verdadero estado de guerra revolucionaria. Sin embargo, los promotores de la teoría del demonio único han negado la existencia de una guerra en la Argentina de los 70. Para ello, han acusado a quienes describen como un conflicto bélico lo ocurrido en aquel periodo de intentar justificar los horrores cometidos por las Fuerzas Armadas. No obstante, la realidad es exactamente la opuesta. Quienes han negado la guerra revolucionaria lo han hecho con el propósito de borrar de la historia los horrores cometidos por las organizaciones terroristas y para eliminar de la memoria colectiva a sus víctimas. La comunidad LGTB es parte de la comunidad y hay personas que tienen mayor o menor conciencia. El colectivo LGBT tiene entre las personas desaparecidas un número estimado de 400. Por eso hablamos de 30.400 como un número que integramos a estos 30.000. Y si bien no fueron en muchos casos desaparecidos por su elección sexual o su género, sabemos que sus cuerpos fueron tratados salvajemente y con mayor odio que a cualquiera, porque el salirse de la heteronorma produce en cierta clase de personas un crecimiento del odio. Por eso es importante que desde el colectivo LGBT exista el activismo para hablar de esto. Las víctimas LGBT no dependen tanto de si hay o no hay dictadura. Somos víctimas también en democracia y el odio trasciende esta cuestión, pero más que nunca con las 30.000 traer las figuras de estas personas de nuestra comunidad que también fueron víctimas de la dictadura, pero recordemos que siempre estamos siendo vulnerabilizados nuestros derechos, así que hay muchas deudas de la democracia para con nuestro colectivo también. Tenemos que conservar la memoria en este momento. Es muy importante, digamos, no perderla y bueno, recordar todo lo que ha sucedido en este territorio, en la Argentina con el golpe militar, como así nosotros como pueblo originario, en este caso mío como mapuche, también recordarle que antes del genocidio militar hubo una mal llamada conquista del desierto que nosotros consideramos, digamos, un genocidio también, que todavía no está reconocido por el Estado Nacional. ¿Por qué crees que el gobierno los ha elegido también como enemigos al pueblo mapuche? Somos siempre, desde que la fundación de la Argentina, somos el enemigo. Y cada verano se ve que el pueblo mapuche es el enemigo interno, digamos, que sacan de la galera para esconder su negociado. En este caso, los territorios que fueron quemados, donde muchas hectáreas de diversidad, a la cual nosotros llamamos la Istrofil Movement,
donde fue sacrificada mucha tierra, mucha vegetación, a cual nosotros los mapuches, como pueblo mapuche tehuelche en el sur, siempre y donde sea, la cuidamos, somos parte de ella. ¿Qué crees que tienen los pueblos originarios que le pueden aportar a un nuevo gobierno diferente a este? Nosotros como pueblo originario somos parte de lo que hoy vivimos, no estamos ajenos, o sea, tenemos las mismas consecuencias, como lo mencionaba hoy, padecemos lo mismo que toda la sociedad, el recorte de la educación, la falta de medicamentos, digamos, la represión se le hace a los jubilados. Nosotros como pueblo originario somos parte de una organización de unidad que queremos llamarle a la unidad, es la única forma de resistir y aportar nuestro conocimiento como comunidad y cómo amar y cuidar la tierra. ¿Cómo se llama el instrumento que tocaste hoy? Trutruca o ñorquín. Muchas gracias. Feikan muten, lemorria tami compuche, peucayal, nehuentulemi, que tengan mucha fuerza, pu peñi, pu lamien, pu buenui, amigos y amigas. Frente a un gobierno que utiliza todos los medios de comunicación a su alcance, genera ejércitos de trolls, fake news, influencers dispuestos a poner el cuerpo y alimentar la violencia en pos de la viralización, se despliega la verdad de la calle. ¿Qué pasa cuando la calle no se calla? ¿Cuántas memorias habitan una comunidad? ¿En qué valores confluyen? En estas tierras el cielo cobra una inmensidad insondable. Cuando parece que termina, se alza el sol que enceguece a quienes se atreven a taparlo con una mano. Cada 24 de marzo, más que un acto conmemorativo, se produce una reafirmación del nunca más.